Bienvenidos. Aquí inicia Codema Hoy, un magazine desde el cual le contamos a Colombia los propósitos de bienestar y prosperidad común que identifican al cooperativismo y la economía solidaria, las buenas prácticas empresariales y las formas de experimentar y expresar la solidaridad. Educamos y comunicamos para la asociatividad, la ayuda mutua y la cooperación. Hola, hola amigos, gracias por estar aquí acompañándonos en esta segunda entrega en Codema Hoy del especial sobre el agua, que a propósito el podcast ya está colocado y colgado allí en el canal de YouTube de la cooperativa. Pues en esta segunda parte intentaremos conocer las estrategias no solamente para recaudar el agua lluvia que cae sobre nuestro territorio, sino además cuáles son las estrategias que podemos usar de manera consciente para sembrar el agua, así como lo escuchamos. Un tema interesantísimo que nos aboca como ciudadanía a ser muy proactivos en esta crisis climática, en esta crisis hídrica que vive nuestra ciudad. Le doy entonces el uso de la palabra a la profesora Melba para que nos presente nuevamente a nuestro invitado y vamos a continuar con él entonces en esta charla. Para los miembros de esta mesa de trabajo y sobre todo para ustedes que nos escuchan, el saludo solidario y de bienvenida a este espacio. Esperanza, buenos días. Un saludo para todos nuestros asociados que nos están escuchando en esta mañana de domingo, sus familias. Y en ese marco, pues entonces, hemos invitado al doctor Herman Martínez. Herman es ingeniero químico con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, desarrollando programas, planes, proyectos en temas ambientales y de ingeniería, coordinación estratégica de área, de grupos y de comunidad. Director del estudio y diseño de un bosque urbano para la ciudad de Santa Marta. Ha sido director del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, subdirector de gestión local del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, consultor en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en el Acueducto de Bogotá, en la Universidad Nacional, en la Universidad de Cundinamarca, en las alcaldías locales de Ciudad Bolívar, Kennedy y Engativá. Bienvenido, doctor Herman, a este programa. Igualmente un saludo para Alberto y Alfredo. Doctor Martínez, complementario a la primera parte de nuestro especial sobre el agua, donde hablábamos de cómo incide el comportamiento de los vientos, las nubes, las temperaturas para permitir que el agua llegue a los sitios donde necesitamos que caiga, hay otros factores que también inciden en la crisis que hoy vive Bogotá y queremos que usted nos hable de ellos. Buenos días, cordial saludo. Es que Bogotá es una ciudad diseñada para el mercado. El plan de ordenamiento territorial de Bogotá, el primero lo hizo Peñalosa y este último, que es de Claudia López, tiene 7 líneas estratégicas para que se desarrolle el capital. Y entre esas 7 líneas estratégicas, la mayor producción de capital en Bogotá lo genera la vivienda. El sector inmobiliario es el que genera la dinámica de la principal fuente económica de Bogotá y le sirve mucho al capital internacional. En esto yo no me quiero meter ni en teorías socialistas ni esos cuentos, pero todas las constructoras de Colombia tienen capital de Estados Unidos, todas. El informe anual del año 2020 de la Cámara de Comercio de Bogotá habla de que el quinto destino de la inversión de capital de los Estados Unidos es Bogotá, en el mundo, el quinto destino. Porque nosotros tenemos 8 millones de habitantes en Bogotá y pasando de 10 en toda la sabana, y eso es un mercado impresionante. Entonces el gran debate que Bogotá ha tenido es: se extiende, se expande, tiene agua, dispone de agua, y la pelea que nos dimos en la discusión del plan de ordenamiento territorial pro Bogotá, que es un gremio que representa mucho los intereses del capital internacional. Ellos pedían que se construyeran 1.500.000 apartamentos en Bogotá.
para una población en el año 2050 de 12 millones de habitantes. Logramos que solo se aprobaran 500.000 y ellos demandaron porque aspiraban, porque esa es la mayor producción de capital. Y tenemos 12 millones y medio de colombianos que viven en el exterior, que una de sus formas de ahorro es comprar vivienda. Mandan plata a la familia, compren una vivienda. Y ellos tienen eso dentro de los planes. Y siempre dijimos, Bogotá no puede crecer más. Pues uno no puede decirle a las personas que no vengan a vivir a Bogotá. Yo soy de Manizales y no tengo ni autoridad moral como muchos para decir que no vengan, pero nosotros no podemos crecer más en vivienda. La vivienda hace que crezca la movilidad, las redes, servicios públicos, porque va a tener una limitante y siempre se discutió que la limitante era el agua. El acueducto le da agua a 16 municipios de la sabana y se aspira a que le dé a otros. Y esas redes se vuelven muy costosas, la ciudad se vuelve costosa, se vuelve una ciudad parecida a Nueva York, que es terriblemente costosa. Las personas que viven en Nueva York sufren porque la ciudad es muy costosa, pero la limitante nos la puso el cambio climático. Estamos en capacidad de ponernos a construir apartamentos en Bogotá. Las personas cuando vean esta crisis de agua, pues ya no van a comprar. Y muchos se van. Hay muchas personas que se han ido de Bogotá porque no soportan la movilidad. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos con unos 500.000 apartamentos que aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial? ¿Vamos a seguir con eso? Recordemos que sobre Vanderhamen hubo una discusión ciudadana muy fuerte porque ese era uno de sus proyectos, ¿no? Construir ahí. Allá quería meterle 250.000 apartamentos Enrique Peñalosa, 1 millón de habitantes más para Suba. Nosotros no estamos en capacidad. Usted nos explicaba el programa anterior que está lloviendo sobre Bogotá y no en el sector donde están los embalses. ¿Cuáles son entonces las estrategias en aras de aprovechar el tiempo que disponemos de su experticia, de su conocimiento y de esta generosidad suya en venir a compartir toda esta información? ¿Qué puede hacer el ciudadano del común para ayudar a Bogotá a recaudar agua, a sembrar agua? Como está lloviendo en Bogotá, nos va a tocar ponernos a recoger el agua en Bogotá. Y ahí los maestros y las maestras tienen una función clave. Por ejemplo, los conjuntos residenciales van a tener que instalar canecas de esas de 55 galones para recoger el agua lluvia y usarla en el prado o en los parquecitos. Sí. Vamos a tener que construir un tanque en el edificio que capture el agua lluvia y con esa lavar los sanitarios. Porque el problema va a ser del agua potable que nosotros necesitamos. Vamos a tener que hacer lagunas artificiales como la del Parque Simón Bolívar, varias en la ciudad, para después tomar esa agua y bombearla, potabilizarla y poderla usar. Y vamos a tener que el agua subterránea, bombearla para nosotros poderla utilizar. Bogotá tiene desde Usme hasta Usaquén, en los cerros orientales, 173 quebradas identificadas, de las cuales 54 son visibles en la ciudad. O sea que el resto, 119, están tapadas por vías. Y tubería, uno se cae a una alcantarilla que no tiene tapa en Bogotá y se muere, porque por ahí va una quebrada en tubo y se lo lleva y así han muerto personas en Bogotá, porque el agua va a mucha velocidad, porque lo que hicimos fue evacuarla y ahora la vamos a tener que retener y vamos a tener que restaurar los cerros orientales, porque todas esas 173 quebradas las necesitamos para suplir el agua que nos va a hacer falta. Y ahí es donde yo digo que esa infraestructura tiene un atraso de 10 años. Porque estos datos vienen de hace 3 años, todo el mundo quedó mudo, no sabíamos para dónde íbamos y debimos haber empezado a actuar. Discúlpeme, lo interrumpo, pero no puedo dejar de señalar que la ciudadanía ha adolecido de una falta de información donde haya una pedagogía realmente sobre la crisis que se avecinaba ya desde el año 2022.
porque a veces en estos medios masivos que tienen la responsabilidad no solamente de informar, sino también de educar, pues se quedan simplemente en el comunicado, bien sea de la administración distrital, local, de las entidades oficiales que tienen esta información, pero no se hace un seguimiento a lo que está pasando y hacia dónde se dirigen los esfuerzos. Pues yo les he dado datos que les hablo de informes que se han entregado, pero que no se han difundido, porque de todas maneras esa es una información un poco catastrófica, ¿no? Entonces una decisión de un gobernante puede ser compleja, pero por ejemplo esta oportunidad que tenemos de conversar y especialmente dirigido a los maestros y maestras, empieza a prender el debate, las alarmas y el control en la ciudad, porque la información se va así, ya no es el voz a voz, porque aquí no estamos en un voz a voz, pero las personas sí empiezan a hablar el tema con preocupación y a empezar a presionar a los gobiernos locales que este tiene que ser un tema que tiene que ser abordado. El diseño de Bogotá, volviendo al mismo tema del plan de ordenamiento, tiene 450 obras en este momento la ciudad, que la tiene en una condición caótica. Y esas obras van en función del concreto. Y desde hace unos 25 años, el panel de expertos de Naciones Unidas de Cambio Climático viene recomendando que las ciudades tienen que permitir que el agua filtre en sitio. O sea, llueve aquí y debe haber un suelo blando que le permita filtrar para que se vuelva agua subterránea que después capturemos. Y la mayoría de obras aquí siguen siendo de endurecimiento y hemos perdido 36.000 árboles con las obras que empezó Peñalosa, continuó Claudia López y Carlos Fernando Galán pues no modificó una coma de esa actitud frente a la ciudad. Si uno mira por ejemplo el metro elevado, prácticamente toda la Caracas queda convertida en una piscina, porque toda es en concreto y el agua simplemente viaja y nosotros necesitamos capturar esa agua. Entonces el clima es el que nos va a revolucionar la ciudad. El clima es el que nos va a obligar a que el diseño lo cambiemos y prioricemos menos cemento y tengamos más sardineles. Por ejemplo, en el debate de la 68 que ustedes mencionaban, cuando yo me metí ahí en esa discusión de los árboles, vi propuestas de la misma ciudadanía que decían, hagan el separador más ancho, quítenle al andén, porque preguntaron, bueno, ¿cómo va a ser el andén en Cafán de la Floresta? Y eso era un andén como de 6 metros de ancho. Entonces los vecinos dijeron, quítele 1 metro al andén y regálselo al separador, pero no nos quite el árbol y haga la estación con el árbol adentro y simplemente dele más ancho y le quita los andenes. Y ellos decían, no, esto ya está así, esto no se puede cambiar. Y eso sí se puede cambiar, porque eso no es cambiar una obra, simplemente es acomodar la ciudad a una nueva realidad. Entonces la ciudadanía tiene que presionar eso, porque la ciudad está hecha para los constructores, para el negocio de los apartamentos, la ciudad está hecha para construir vías, es una ciudad con 130 billones de pesos, de los cuales 40 billones se van a aplicar concreto. Entonces eso se va para el capital internacional y nosotros empezamos a sufrir, porque pues nosotros construimos hogares aquí y si nos quedamos sin agua, la ciudad se vuelve invivible. Y entonces todo lo que construimos, nuestros apartamentos, los jóvenes que estamos educando, la familia, vamos a tener una crisis realmente muy fuerte y eso implica mucha movilización de la ciudadanía. Y los maestros y maestras que nos están escuchando, pues ahí tienen un tema que desborda de pronto muchas expectativas que nosotros teníamos de cuál era la actividad social, participativa que teníamos que desarrollar. Y el tema ambiental se nos volvió el de primer orden. Están escuchando Codema Hoy.
Gracias por su sintonía. Yo soy tu amigo fraile Juan Ernesto Pérez. Pérez por mi papá que es muy grande, un gran frailejón que cuida el agua. Como la cuido yo te digo niño, te digo yo a ti que seas un héroe, uno de profesión, que apagues luces antes de dormir, no gastes agua si no es de consumir, que cierres llaves si te has de cepillar y las basuras aprendas a reciclar, que siembres plantas para tu hogar, no olvides nunca que yo te cuidaré. Yo soy tu amigo frailejón Ernesto Pérez, y te enseño una lección. Cuidar el agua como lo hago yo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Cuidar el agua como lo hago yo. Qué bello este mensaje de nuestro amigo frailejón Ernesto Pérez, y también seguir en esta ruta de crear frentes, no solamente frentes de seguridad de los vecinos, sino también frentes pro agua. Y bueno, este sea un momento para sumarnos, así nuestra voz sea una gota más cayendo en ese balde de recaudo de ideas, para que podamos sensibilizarnos todos y entender que es una situación que necesita y amerita con urgencia la participación de la ciudadanía. Así es. Sí, porque realmente los que cambian la ciudad, los construyen son los ciudadanos, no los políticos. Muchos barrios que tienen, cuando uno revisa la historia, fue como los vecinos fueron llegando, construyendo su casa, y es la ciudadanía la que ha construido las ciudades. Los políticos simplemente deben hacer ese control de cómo se gastan los recursos de la ciudad. Básicamente es eso. Y esa es la labor de un político, un alcalde, ejecutar un presupuesto. Pero las ciudades las construyen la ciudadanía, y las ciudades, en función de la renta, la empiezan a construir los empresarios, que nos empiezan a decir para dónde debe ir, cuántos habitantes queremos tener. Entonces ahí empieza un pulso muy fuerte, y la pelea por los árboles en Bogotá es una de las peleas más reconocidas en el mundo. Yo quedé muy sorprendido cuando estuve en Santa Marta, porque me nombraron director del diseño de un bosque urbano, porque en Santa Marta la temperatura se ha subido como 4 grados, una cosa impresionante. Y ese proyecto era del Banco Mundial y de la FAO. La FAO es la que controla el tema de los árboles y los bosques en Naciones Unidas, y la oficina principal de ellos es en Roma. Y me comentaban ellos que la lucha de las ciudades más importantes del mundo, la lucha de los árboles más fuerte es Bogotá, donde la ciudadanía reacciona, y eso es una cosa impresionante. Van a tocar un árbol y eso aparecen 50 personas. Eso ya es una lucha de ciudad. Y hay mucha conciencia ambiental. Nosotros hemos avanzado mucho en eso. Y con este tema que estamos tocando del agua, se va a profundizar más la reacción de la ciudadanía con el tema ambiental. Porque es que sin agua no hay vida. Es que entonces, claro, cuando nosotros empecemos a sentir la escasez de agua, pues vamos a tener estrés hídrico. Cuando vamos a tierra caliente, es calor, y uno empieza como a buscar agua, eso es un estrés hídrico. Y la ciudad, Bogotá, está entrando a estrés hídrico. ¿Ya? ¿Qué tanto se ha aprovechado el sector privado, no solamente del agua de La Calera, que fue denunciado hace días, el tema de Coca-Cola, si es solo que no paga o hay más, sino que recuerdo que en los años 2000 se señalaba que las bombas y los lavaderos de carro, de manera ilegal e irracional, utilizaban las aguas subterráneas de Bogotá. Yo, revisando este tema del agua en Bogotá, me encontré un documento por Google de un estudio
que hizo la empresa Acueducto con la Fundación JICA de Japón. JICA puso los recursos sobre el agua subterránea como una posibilidad de que el acueducto tome el agua subterránea, y hay 61 puntos identificados en ese estudio donde el acueducto debe tomar agua para abastecer a Bogotá. Varios de esos puntos de agua subterránea están entre el embalse del Chuza, ahí en Chingaza, y la represa de San Rafael, el embalse de San Rafael en La Calera. Entonces, en toda esa falda, ellos tienen unos puntos de toma, de posible toma de agua para pasarla al embalse de San Rafael. O sea, el acueducto sí adelantó esos estudios. El acueducto tiene estudios de cómo generar las lagunas artificiales. Cuando yo les cuento estas medidas, eso no es un invento mío. Es que hay ciudades, por ejemplo Los Ángeles, ellos capturan toda el agua subterránea y tienen lagunas artificiales subterráneas para abastecer a Los Ángeles de agua. Esos son sistemas de muchas ciudades y el acueducto los ha estudiado. Pero nosotros, Alfredo, nos vamos a quedar con racionamiento, porque yo calculo que tenemos 10 años de atraso. Porque supongamos el estudio de los 61 puntos, el acueducto toma la decisión de tomar el agua de ahí, pues tiene que instalar tubos que capturen el agua, bombeo, la sube, la traslada, la lleva a un embalse para poder utilizar las plantas de potabilización. Ahí es donde nosotros tenemos el atraso. Entonces nosotros vamos a vivir con racionamiento varios años, mientras se adecúa todo el sistema hídrico para trabajar el agua. Ahí es donde yo veo que esta temporada de racionamiento la vamos a tener por varios años. O sea que puede haber un plan de contingencia desde la administración distrital distinto al simple racionamiento de agua para los hogares del distrito, que dé respuesta al problema del agua en Bogotá. Pues nos va a tocar convertir la lluvia en una fiesta. Cada vez que llueva en Bogotá, salir a divertirnos, salir con el balde, salir con la ponchera, ponerla para recoger esa agua, para poderla usar en el hogar, en los sanitarios, poder usar esa agua. Antes de empezar esta conversación, Alfredo hablaba de cosechar agua. Eso nos toca hacer. Y con los niños en el mismo colegio empieza a llover y tener baldes, porque eso es un balde de agua, es una ayuda gigante. Entonces a nosotros nos toca aprovechar las lluvias de Bogotá, y hacerlo en los barrios, en las comunidades, con las juntas de acción comunal. Las personas que viven en casas, empezar a orientar la bajante con las canales, orientarlas para tener en la bajante una caneca que recoja el agua de la bajante. Así hace el campesino. Eso lo tenemos que implementar en la ciudad, en los edificios. Los que vivimos en apartamentos, pues nos va a tocar organizarnos con el consejo del edificio y estar preparados cada vez que llueva. O sea, eso es una dinámica y eso se vuelve una cultura. Entonces la lluvia la vamos a tener que volver una fiesta, porque eso es un milagro. Tenemos que aprovechar cada momento. Y en eso los maestros y las maestras pues pueden generar dinámicas, hacer ejercicios con los niños, los jóvenes y las niñas. ¿Qué nos inventamos para recoger agua? ¿Qué se les ocurre? Y empieza a generar una cultura y nos tocó volver a vivir como nuestros campesinos. Y empezar a levantar ese concreto. Ahí en el Parque Armenia, los vecinos han levantado, ellos borraron de esas casas, borraron como el antejardín. Y ya han levantado ese cemento y están sembrando árboles. Esa agua que cae en los jardines donde hay tierra y todo, eso se vuelve un agua subterránea, eso es lo que usted decía. Que eso se vuelve porque filtra. Okay. El agua subterránea se forma por la filtración de la lluvia. Viene de ahí. Entonces, tener más suelo blando es más beneficioso para la ciudad y le baja la temperatura a la ciudad. Dentro de las recomendaciones de Naciones Unidas
está es que tenemos que filtrar en sitio para que la temperatura baje. Entonces, esas diferencias de temperatura es lo que genera las corrientes y que las nubes viajen. Y los ríos voladores que hablan, ¿no? Que se forman en las nubes, puedan viajar y desplazarse. Así está la situación, yo no sé cómo la ven. Muchas gracias por la invitación y que este tema pues es del orden del día, ¿no? Para que lo sigamos trabajando. Sí, señor, claro que sí, esta es su casa. Muchas gracias a nuestra audiencia por su compañía. Los esperamos en 8 días con nuevos invitados en esta mesa de trabajo dirigida por la profesora Melba Rincón Suárez, con la coordinación de Alberto Villalba, la asistencia técnica de Dairo Espinosa y en la conducción y producción periodística Esperanza Puente Santana. Un feliz domingo y un abrazo solidario para todos. Chau, chau. Les esperamos el próximo domingo de 9:30 a 10 de la mañana con la actualidad cooperativa institucional y sectorial en Codema Hoy. Hasta pronto.